la línea de calzado del Dr. Martens es invención nazi, ¿no? Entonces, O sea, la suya. ¿eh? La suya. Sí. Profe nazi. Sí, los nazis. Sí, claro. Pero sí, recuerden que las botas Martens originalmente eran para Yo soy el más nazi. se llamaba la división de un médico, de hecho, su apellido era Martens, pero tenía diéresis en la A. Ya después, cuando esta marca se llevaba a Inglaterra para deslindarla de los nazis, le quitaron las diéresis a la A y se quedó así, pero pues, calzado nazi. Bueno, dejando de lado su mitote, en lo que plan, por la segunda. Miren, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, ahorita les voy a preguntar a ustedes, no se preocupen, ya sé por quién voy a empezar, pero en este sentido hay que identificar las diferencias. La Primera Guerra Mundial es un conflicto que se da en un contexto donde todos sus participantes están en la misma línea. Todos son imperialistas y todos tienen esta visión capitalista como modelo de producción. Están peleando por territorio y por otras cuestiones que ya hemos trabajado, pero en la Segunda Guerra Mundial es un choque entre tres ideologías diferentes. Por un lado vamos a encontrar a los del liberalismo democrático, representados por los norteamericanos, por los ingleses y los franceses. Son los que apoyan los gobiernos con repúblicas, con participación del pueblo, capitalistas a final de cuentas. Por otro lado tenemos a los nazifascistas, o los gobiernos totalitarios, que a excepción del de Stalin, son todos los que trabajamos en las semanas pasadas, que son gobiernos fuertes, ultranacionalistas, represores, de un solo partido, pero también apuntan hacia el capitalismo para salir adelante. Solo que la manera de actuar pues, es un poquito más represiva. Y el comunismo soviético, que nadie lo quiere. El modelo de producción socialista tiene una visión también muy distinta a la de sus contrapartes, y por eso hay que entender que en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, a excepción de los nazis y compañía, del otro lado no hay una alianza como tal. Esta situación de tener ideologías diferentes impide que vayan en conjunto y que tengan una alianza fuerte. Cuando hablamos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando después de 1942. Quiere decir que a Hitler le dieron 3 años de ventaja. Por eso cuando vemos este conflicto de la Segunda Guerra Mundial, todos dicen, oh, es que Hitler era un genio y los nazis y demás. Y había gente preparada así, como en todas partes. Solo que Hitler se adelanta al conflicto, toma a todo el mundo desprevenido, y por eso es que les va tan bien en la primera parte de este. No quiere decir que del otro lado no había gente capaz. Solo que Hitler, desde 1933, tiene muy claro que esto es lo que quiere, expandirse. Y para eso tiene que capacitar a sus tropas, tiene que hacer el arsenal necesario, tanques, aviones, submarinos, preparar al ejército, para lo que él ya está contemplando es inevitable. Lo vemos de manera diplomática. En 1936 firma un pacto con Japón, el anticomintern o el anticomunismo. ¿Qué le interesa a Japón y Alemania? Que la Unión Soviética no se extienda más de lo que ya tienen delimitado. En el 39 se firma el pacto de acero con Italia, donde hacen esta alianza en el que, en caso de guerra, quien se meta con Italia se mete con Alemania y viceversa. Y en 1940, ya con un año de conflicto en turno, se hace el pacto tripartita, que es cuando nace el famoso eje Berlín-Roma-Tokio. Ahora sí, Fernández, dígame. Para esto ya había pasado la guerra entre Japón y Inglaterra. Cuando les quitas Hong Kong o algo así. Ah, no, pero esa fue con China. Con China. Esa fue en el siglo XIX, sí, ya transcurrido. ¿Pregunta? ¿No? Ok. Entonces, sí. También fue todo eso de la ideología nazi porque el Hitler escribió su diario del Mein Kampf, algo así. Sí, esa era ya su mentalidad, eso perseguía, su sueño, el Lebenstraum, ¿no? Como decían los alemanes. Sí. Italia sí participó, además.
Ahorita vamos a ver eso, porque Italia está y no está. Italia coberta. ¿Sí? Pues tú de una manera muy burda, ¿eh? Y de nuevo, es un ejemplo, mera coincidencia. Pero es cuando en la reta metes a tu amigo que te cae bien, pero que es malísimo. Y ahí lo tienes. Estorbando. Lo pones de defensa por lo general. Y es lo mismo con Italia. Italia va con ellos y tiene esta mentalidad brava y lo que sea, pero en la práctica Italia es una fuerza mediocre, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, hay dos fases del conflicto, del 39 al 41, la guerra se concentra estrictamente en Europa, del 42 al 45 ya es la guerra mundial como la conocemos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos entonces al inicio. Según las fuentes, dicen que el 1 de septiembre de 1939, como vil efeméride, los nazis invadieron Polonia y ya empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal? Profe, ¿Alguien tiene unas tijeras que le puedan prestar a las compañeras de mecánica tal? Creo que no hubo mucha referencia. ¿puedo llevarse a la profe? Córrele. Ahí tiene Pero cabecera. cuando guste la compañera nos tiene esa dirección, nos tiene. Bueno, la pregunta para ustedes es. La pregunta para ustedes ¿es cierto eso? ¿Realmente la invasión a Polonia fue el primer movimiento de expansión que hizo Hitler? ¿No? ¿Cuál fue entonces el anterior? Sí fue. Usted dice que sí fue. Sí. El internos al que hizo en Alemania, Desarrollelo, por favor. porque pues primero es como que tenía que ganarse al pueblo alemán para poder invadir a otros países. Primero tenía que conquistar su propio país para ir a otros países. Ok. Hay algo más ahí. Es que sí está la idea ahí. A lo que se refiere Renault es que primero necesita unificar las regiones germanas. Y había algunas que no estaban en manos de Alemania como tal. Hay tres. Renania, la región de los Sudetes, esa es la pronunciación, y Austria. ¿Qué es lo que hace Hitler? En el 36 anexan Renania. En el 38 ya tenían los Sudetes y la anexión de Austria. El mundo fue testigo de eso. Los nazis están ampliando su dominio y nadie hizo nada. En primera, porque no había un organismo que tuviera la facultad de sancionar o evitar un conflicto de esta magnitud. En el presente tampoco tenemos uno de esos. Hay mucha diferencia. ¿Vale? La Organización Mundial. La ONU está para recomendarnos cosas, pero ustedes saben qué hacen los países con las recomendaciones. Realmente la ONU no tiene un peso. Sí los multan, pagan y ya. Pero no existía en el tiempo. antes no. Antes era la Liga de las Naciones. Sí, porque después se hace para contrarrestar el comunismo en el mundo. El detalle es que pues no tiene autoridad de nada. Hitler va viniendo. Hitler va viniendo y cuando sabe que puede actuar sin consecuencias, entonces ya avanza. Se supone que del 1 al 29, salud, es la campaña. ¿Por qué toma tan poco tiempo la toma de Polonia? No tienes soldados. Ok, vamos en orden. Empezamos aquí con Solís, luego voy con Pablo. ¿No estaban preparados para una guerra? Alejandro. No tenía suficiente equipo para enfrentarlos. ¿Qué más? Tirado. Porque según yo, Polonia no era un país bélico y tenía, ¿cómo se llama? No era un país bélico y era como que era un lugar de comercio y era un lugar para pasar. ¿Qué dice? Le faltaban correr tu favor. Y no lo veían venir, güey. Ok, bien. Sí. Fueron vencidos rápidamente por la guerra relámpago. Muy No bien. estaban equipados para afrontar. Muy bien.
La primera de las razones es la estrategia que los alemanes ya practicaron en España, es el Blitzkrieg, Esa es la guerra popular. que esa es la guerra relámpago. ¿Cómo funcionaba el Blitzkrieg? Todo de una. ¿Vale? Todo de una. Todo de una. Primero pasa la Luftwaffe, bombardea. Después llegan los Panzer, los tanques. También atacan los edificios, los puestos de seguridad. Y al último ya entran las personas a pie y rematan lo que quedó. Y son ataques que están bien articulados, ya los tienen practicados y por eso son eficientes contra una nación que no está preparada para la guerra, porque a diferencia de Alemania y de Italia, los otros países estaban pensando en producción industrial, estaban pensando en la urbanización, en el desarrollo de la gente, en la vida cultural, y de repente te llega una invasión rápida con un país sediento de sangre y pues te hacen pedazos en poco tiempo, ¿no? Pero también hay que hacer justicia aquí. Los alemanes no entraron solos a Polonia. ¿Qué otro factor intervino ahí para que Polonia cayera tan rápido? ¿Vale? La oposición alemana. No. Además de los alemanes, ¿verdad? Cuando los rusos invadieron Polonia Oriental. Muy bien. Es que yo sí leo. Bien. ¿Y por qué los rusos invadieron Polonia Oriental? ¿Y por qué los nazis los dejaron entrar ahí como si fuera su casa? Como rendones muy considerados, dando la oportunidad a sus compañeros Que participen. de que también se lleven participación. Se creían aliados o tenían el mismo modelo, no sé. Ajá. Les convenía. La confiable, ¿no? Miren, Hitler estaba consciente que si había dos frentes de guerra, como en la primera, se iba a complicar todo. Necesita negociar con Stalin. Lo odia. Hitler odia el comunismo y lo que representa, y odia a los eslovacos y lo que representan porque los considera subhumanos. Para Hitler, todos los que están de Polonia para arriba son gente al mismo nivel que las ratas, ¿no? Pero necesita negociar con ellos porque sabe que en números sí le pueden ocasionar un problema. Y si se empieza a pelear con ellos al mismo tiempo que con los franceses y los ingleses, que son su siguiente paso, pues no le conviene. Entonces deciden ellos aliarse y repartirse Polonia a la mitad. La parte oriental para la Unión Soviética y todas sus zonas aledañas, y lo que es Polonia occidental para Alemania y las zonas aledañas. De hecho, es por lo que se dio de la guerra, ¿no? Porque rompe el tratado con los rusos y intentar tomando Moscú. Así es. Y por eso hace spoiler. Spoiler, pero Dinamarca. Así es. Pero de momento, hasta aquí, Hitler toma una medida acertada. A Stalin le conviene, porque Stalin no nada más invade Polonia, sino todo lo que está ahí cerca, ¿no? Finlandia y lo demás. Entonces, de esa forma lo deja tranquilo. Después de la invasión a Polonia, en la agenda nazi está Dinamarca y Noruega, antes que Francia. La pregunta es, ¿qué beneficio tiene para los nazis tomar Dinamarca y Noruega? Allá Sánchez. Para atacar a Inglaterra. Ok, esta es una. ¿Qué otra razón? Porque creían la parte nazi, que era la principal vía de salida de del hierro seco hacia Alemania, y era vital para la industria alimenticia de esta. Muy bien. Una, toman posesión del hierro, que es indispensable para las armas. Y la otra, poder ponerle un bloqueo a los británicos y evitar que entren por ese lado del mundo para debilitar a los nazis. Poner un cerco de seguridad ahí. Y de nuevo, la estrategia es la misma, el Blitzkrieg. El Blitzkrieg funciona. Y después de que lo toman, avanzan a Bélgica, avanzan a Luxemburgo, el mismo resultado. Y el siguiente en la lista es Francia. ¿Cómo le hacen los nazis para entrar en Francia y tomar Francia, Sánchez? Los franceses ya sabían que eran los que seguían y pues ellos tenían contemplado de que el camino que iban a hacer era un camino como de 15 días,
pero los alemanes no hacen descanso y llegan en 3 días y lo toman por sorpresa. Muy bien. Y ahí también hay que señalar que los que vivieron estos episodios y dejaron los testimonios y las crónicas no entendían cómo es que los alemanes tuvieran esas energías y esa, vamos a decir, esa voluntad de hacer estas cargas tan constantes y llegar en tan poco tiempo. Y Tirado tiene una interpretación. Es porque un científico alemán logró una fórmula de un medicamento experimental, vaya, que le daba energía, que es lo que se conoce como metanfetamina. Así es. Así es. Entonces les daban, bueno, lo metían en el chocolate, además de que les daban en las militares, y le daban unos como pastillas como de diferentes cositas. Y se lo chingaban como tabletas. Sí, también estaban esas ampolletas, ¿no? Que eran metanfetamina, otros lo describen como cristal, ¿no? Y eso les permitía mitigar su cansancio. Por eso es que aguantaban tanto tiempo, que estaban bien drogados, de una manera coloquial. Sí. Por eso también, bueno, a mí me han dicho sí, que los hombres de Estados Unidos eran como ex soldados de tanto droga que se metían, quedaban dañados y pues ya no los necesitaban. Sí, se quedaron en el programa de adicción y nunca salieron. Bien, entonces, sí, así es. Que si ustedes le pusieron atención al texto, porque yo sé que sí lo leyeron, viene el mapa de esta campaña hacia Francia. Y en ese mapa se ilustra en la frontera sur, bueno, que es la de Luxemburgo y Bélgica, que está una línea o un puesto de vigilancia llamado la línea Maginot. Esta serie de túneles, torretas y puestos de vigilancia, que esa era la última defensa, ¿no? Y que ahí iban a resistir. Pero al lado de la línea Maginot vemos el bosque de las Ardenas, que no lo resguardaron porque pensaron que por ahí no iba a pasar nada. Los nazis entraron por ahí, rodearon la línea Maginot, la barrieron y entonces avanzar a Francia ya no fue difícil. Para mediados de junio, el 70% de la campaña ya está hecha y entonces ahí sí Mussolini sale muy valiente a declararle la guerra a Francia también, ¿no? Y va a mandar todo lo que tiene porque Francia pues ya casi lo toma. Cuando finalmente logran doblegar a los franceses, ¿cómo se da el armisticio entre Alemania y Francia? Porque eso también es un episodio así como que muy simbólico y se nota que era personal la forma en que se hace. ¿Alguien lo recuerda? No, pues que eso humillaban mucho los alemanes por la Primera Guerra Mundial y eso por el Tratado de Versalles, que o sea, humillaron a Alemania, pues, y Alemania lo tomó personal con Francia, bueno, más con Francia, porque estaba al lado, ¿no? Y ya, pues, por eso. ¿Y cómo se la cobró? Pues invadiendo. Pero una vez que los terminaron, Pues según yo, no sé si pero llenan París, bueno, la capital de París con propaganda nazi y además se ponen a cazar judíos, que era la mayor población de Francia, eran muchos judíos que se ponen a cazar judíos y pues de hecho Hitler sacó varias fotos ahí en la okay. Para hacer formal la sumisión de Francia, Hitler manda traer el mismo vagón donde los alemanes firmaron el armisticio en la Primera Guerra Mundial. Eso es un acto simbólico, está mandando un mensaje. En ese mismo vagón obliga a que los franceses firmen el armisticio donde están entregando el país a Alemania, con cámaras y todo, ¿no? O sea, todo eso se documentó, salió en todas las noticias de Alemania, porque Hitler había demostrado que les cumplió la promesa de hace muchos años de cobrárselo del Tratado de Versalles. Una vez que se firmó el documento, mandó destruir el bendito vagón, para, por si acaso, ¿no? Entonces, una vez que toman Francia, pues los ingleses van solos. Para el 40, la Unión Soviética está neutral, invadiendo Estonia y todo esto. Estados Unidos no quiere entrar todavía al conflicto. Roosevelt está evitando un derramamiento de sangre y mandar fondos para allá. Y solo está Inglaterra, con Churchill.
que es el que está motivando a que los ingleses no se echen para atrás, que no se intimiden por los soldados alemanes. Hitler prepara el ataque contra Inglaterra esperando que tenga el mismo resultado, pero no forzosamente. ¿Qué sucede en la batalla de Inglaterra? Con Inglaterra más que nada los ataques eran ataques muy constantes por parte de la Luftwaffe. ¿La Luftwaffe? Eran mayormente por la noche, ¿no? Muy bien. Y de hecho, creo que había averiguado una manera de volar para que no fueran detectados por los radares ingleses, que creo que era por debajo de los radares, pero muy abajo, muy abajo, y después ya viajamos con una frecuencia diferente. Lo que sucedía es que los bombardeos los hacían de noche y los alemanes trazaron en los mapas unas líneas que no hacía falta orientarse de otra manera. Mientras volaran dentro de esas líneas no había problema. Sí. Ahí de lo que me acuerdo, decía que por venganza bombardeaban zonas con arquitecturas conocidas. Okay. Zonas civiles, más que militares. ¿Alguien más levantó la mano por allá? No sé si va a agregar algo. Bombardearon muelles, muelles, estaciones de radar, aeródromos y fábricas de munición. Que después de la guerra, Hitler suspendió la invasión porque no podía encontrar situaciones aéreas. Sí, que la Gran Bretaña dejó a los alemanes. Bien, miren. Vamos primero con Martínez Camarena. No, adelante. No, pues yo iba a decir que la Real Fuerza Aérea causó fuertes pérdidas a la Luftwaffe. Ok. Miren. Aquí se da el primer problema que va a tener Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y es que a Hitler no le quieren decir la verdad. Los hombres cercanos a él, sus generales, conociendo que hay situaciones complicadas para la Armada, prefieren manejarle otras cifras que decirle, ¿sabe qué? No se puede, ¿no? No le puedes decir que no al Führer. El responsable o el jefe de la Luftwaffe, su apellido era Göring o Göring, le dice a Hitler que sí es posible invadir por aire a Inglaterra y ganarles en menos de 2 semanas. Saben que por el mar no se puede. Lo que les distingue a Inglaterra de otros es su poderío naval. De ahí no se pueden meter, por eso van por ahí. Consciente Göring de que no se puede y que está complicado, le dice a Hitler, no, sí se puede, en 2 semanas les ganamos. Suelte los aviones. Cuando se enfrentan, notan los problemas de que los aviones alemanes, si bien eran mejores, ahí en el texto explica, solo duraban 90 minutos en el aire. Ellos tampoco estaban conscientes que los ingleses tenían todo un sistema de radares que les avisaban con 200 kilómetros de ventaja cuando venían. El ataque sorpresa no existió. Eso era uno de los factores que resultaban del Blitzkrieg, era sorpresa, era rápido. Pero si saben dónde vienes y en cuánto tiempo llegas, cuando tú estás entrando en ese espacio aéreo, ya tienes toda una horda de Spitfires que te van a estar atacando de regreso. No los vas a agarrar mancos como los demás. Por eso es que en la primera ofensiva que hacen por aire, los alemanes fallan. Y dicen, ok, por el sur de Inglaterra no se puede. Ya le avisaron a Hitler y le reportan números diferentes. ¿Cuántas bajas? Si tuvieron 20, tuvimos 3. Ah, bueno. Entonces decía Göring, no se preocupe, vamos por el norte de Inglaterra. Ahí está más débil. Van por el norte y es lo mismo. Los vuelven a barrer. Entonces tienen que volver a plantearse la invasión y mientras tanto, pues bombardeamos zonas importantes, ¿no? Bombardeamos zonas civiles para meterle miedo a la gente y que ya no se enliste. Y bombardeamos aeródromos para que ya no sigan haciendo aviones. Y bombardeamos fábricas para que no tengan armas.
Pero un aeródromo que bombardeaban hoy, a la semana ya estaba funcionando. La gente se ponía a trabajar así. Entonces no era como que los iba a frenar. Eso le falló a los nazis. Los ingleses respondieron y la gente se motivó. Y cada vez más el ser piloto era una cuestión de prestigio y tenían filas y filas de gente enlistándose. Aunque la esperanza de vida de un piloto iba entre las 24 y las 48 horas. ¿Por qué? Porque ellos salían a expedición, salían a combate, regresaban, se tenían que subir a otro avión y volver a salir. Descansaban muy poco. Entonces, si sobreviviste en la primera fila, en la siguiente que te avientes, nadie te garantiza que regreses, ¿no? Porque tenían que estarse moviendo constantemente, no pueden darse ese lujo. Entonces, ese es uno de los primeros tropiezos que tiene la Alemania nazi. No es todavía tan significativo, pero sí tienen que replantear su siguiente paso, que era la invasión a la Unión Soviética, ¿no? Entonces se atrasa, porque hay que pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos para dejar fuera a los ingleses? Y luego tienen a un primer ministro como Churchill, que mantiene la moral elevada, pues entonces es difícil. A diferencia de los otros, que en los primeros ataques pues perdieron todas las ganas de combatir. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Ahora sí, en esta primera etapa, ¿dónde está la parte floja? Ya lo habíamos dicho. La faja de oro y el potrero ya no. Igual eso lo vamos a retomar en la siguiente sesión, cuando la guerra se vuelva mundial. Porque México sí participa, pero en esta primera parte, Italia. ¿Qué sabemos de Italia? ¿Qué pasa con ellos ahí? ¿Dónde estaban metidos los italianos? En Libia. ¿Qué desarrolló? Dice que Mussolini envió pues, al ejército a Libia y que penetró unos 97 kilómetros en Egipto. Y esto hizo que también otro ejército invadiera Grecia desde Alemania. ¿Cuáles fueron los resultados, Andes? Los ingleses arrojaron de Egipto a los italianos y los hicieron retroceder hasta el interior de Libia y los arrojaron en Bedafón, capturando un montón de prisioneros. Muy bien. Recordemos que desde los tiempos de los gobiernos totalitarios, con Mussolini al frente, él ya había intentado invadir en el norte de África, ya había perdido con Somalia, si no lo recuerdo. Si tú tienes un aliado de guerra y tienes el precedente de que perdió con Somalia, que tiene limitantes en cuanto a tecnología militar, Creo que nomás eran como 30, 100 francotiradores, ¿no? Y como iban de frente, pues los tiraban una bomba los italianos. Como 1000 francos. algo andaba mal ahí. Si no aprendiste de eso, no lo replanteaste, ¿qué esperabas con los demás? Italia sus campañas las pierde y Hitler tiene que hacer lo que no quiere hacer, que es dividir sus tropas, y entonces crea una división muy famosa que le llamamos el Afrika Korps, al mando de Erwin Rommel, el zorro del desierto, uno de los soldados o las mentes militares más brillantes que ha tenido la historia. Sí, es nazi, pero no le vamos a quitar el mérito de que era un genio en lo que hacía. Y si tú tienes a tu peor aliado en esta zona, necesitas mandar a tu mejor hombre para que pueda poner orden ahí. Y durante varios años, Rommel va a estar encargado de esta zona en África, en el norte, pues para decirle a los italianos como hagan como que ustedes hacen algo, ¿no? Pero el trabajo, de verdad, lo estaban haciendo ahí. A la larga, esto sí le va a pasar factura a Hitler, porque estas tropas sí las va a necesitar. Sobre todo cuando quiere invadir la Unión Soviética. Y la mentalidad de Rommel pues, va a estar ocupada ahí, por culpa de unos italianos que nomás no dan nada. Los japoneses son otra historia, ¿eh? Los japoneses, dice, se cocinan aparte. Pero eso también lo vamos a ver mañana. Entonces, hasta este punto, ya sabemos. Hitler le está yendo bien, ya sabemos cuáles son las causas de su éxito, ya sabemos cuál es su punto flojo, la guerra todavía no es mundial,
Japón también estará en lo suyo, en la Asia, hasta que se meta con los Estados Unidos y cambien las cosas. Sí. Pero en este punto Japón está como asustado, ¿no? De que... Sí, ellos estaban invadiendo Manchuria, hicieron una masacre horrible en Nankín y otras cosas, ¿no? Bien, preguntas, comentarios, discrepancias. ¿Qué empezó la pérdida de los nazis? ¿Vale? ¿Qué empezó la pérdida De los nazis empezamos aquí, cuando tienen que dividir tropas. Porque entonces en lugar de que avancen todos completos contra los soviéticos, que es lo que le interesa a Hitler, pues una parte ya está en África por culpa de que Italia nomás no da uno. ¿Por qué no se separaron de Italia? Porque los necesitaban. Recordemos nosotros que si vemos el mapa, Italia, si no estaba al lado de los nazis, era un excelente punto de entrada para los aliados, en este caso para Inglaterra. Y si dejamos a Italia solo, no va a poder con los británicos, entonces lo necesita tener ahí. Es la razón por la que está aferrado Mussolini. ¿Qué es lo que hace cuando empieza la guerra falsa? ¿Qué era lo que hacía Alemania en ese momento? Ok, en este episodio que le llaman la guerra ficticia o la guerra falsa, son 5 meses entre septiembre del 39 y marzo del 40, donde ellos están perfeccionando su estrategia de guerra relámpago, se están rearmando para invadir lo que es Francia e Inglaterra. O sea, es una tregua donde los dos bandos están contemplando que se van a enfrentar, solo que los nazis van a tener mayores recursos para tomar Francia y para mantener a los ingleses en su isla. Ese es espacio nada más. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Ninguno. ¿Qué hacía tan bueno Erwin Rommel? Erwin Rommel era un excelente estratega y sabía cómo utilizar su recurso humano, sabía cómo distribuir a sus tropas, sabía cómo cerrar a los enemigos, sabía cómo hacer retiradas con éxito, entonces sabía trabajar sobre la marcha, era muy disciplinado, era un hombre muy culto también. Entonces, las decisiones que él tomaba también las tenía de manera autónoma. Él no se esperaba hasta que a ver Hitler le dice qué hacer, o los altos mandos. Él puede tomar las decisiones y resolver pronto. ¿Qué es lo que le va a pasar a algunos militares alemanes? Que por no tener esta voluntad o no tener esta experiencia y esperar órdenes directas, sí comprometen ciertas posiciones. Por eso Rommel es muy bueno. Y a Rommel le van a encargar después la defensa de Francia cuando ya tengan a los aliados encima. Pero eso no lo veremos después. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Pocas para el tema en cuestión. ¿Por qué no baño? Antes de que se vaya al baño, necesito comentarles algo. Tenemos la fecha de entrega del podcast el día 4 de mayo.